Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, director de la importante publicación Análisis Semanal. Economista Acosta, la decisión del gobierno ha sido comentada en los más diversos tonos. Lo que menos percibimos es satisfacción. Hay insatisfacción de los sectores sociales que anuncian que mantendrán las movilizaciones para el día de mañana, posiblemente incluso con el cierre de vías, por lo menos aquí en la provincia de El Azuay. Y hay también varios comentarios que hemos escuchado a analistas económicos, también al economista Osvaldo Erazo, presidente de la Asociación de Distribuidores de Derivados del Petróleo, quien criticó la medida señalando que era inadecuada y señalaba también que con esa última alza que se hacía al dejar el sistema de bandas, el único favorecido era el gobierno central. Se quejaba también de la situación que se ha generado desde el punto de vista de los distribuidores de derivados de petróleo para su gremio. Quisiéramos conocer su punto de vista, su opinión, qué tan pertinente y qué tan significativa es la medida tomada por el presidente Lasso a fines de la semana anterior. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo considero que esta medida es absolutamente inadecuada, es un error de todos los ámbitos, desde el ámbito político, porque como usted bien dice, no contenta a nadie. El gobierno quizá pensó que podía lograr bajar los ánimos, suavizar la opinión pública, pero vemos que finalmente lo que ha generado más bien es más descontento y un rechazo de grupos sociales que se van en contra de esta medida supuestamente consensuada, porque hay que hablar que el gobierno dijo que había alcanzado un acuerdo con Pachacuti para tomar esta medida. Después la CONAIE desmiente y desautoriza a quienes negociaron con el gobierno y dice que esa no es la medida que se debe adoptar. Pero por el lado económico y por el lado social es tremendamente inadecuado, porque se está echando abajo un mecanismo que ha permitido acabar con un problema histórico del país, que fue el desperdicio de recursos en subsidio a los combustibles. Y se comprueba una vez más que lamentablemente los grupos más pobres de un país no están representados en una democracia. ¿Quiénes son los que ganan con esta medida? No son los más pobres. Los más pobres del Ecuador pierden con esta medida. Quienes ganan son los grupos medios, los estratos de la sociedad que tienen un vehículo y que le está costando más tanquear su vehículo. Pero en el Ecuador tener un vehículo, hay que estar muy claro, no es ser pobre. En el Ecuador la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos, las grandes mayorías de la población no tienen un vehículo, y este tipo de medidas lo que hacen es transferir recursos a estratos medios y estratos altos, que son los que mejor están en la sociedad, y quitar recursos de los estratos más pobres. Qué diferente hubiese sido si el dinero que se ahorra por subsidios a los combustibles se destina más bien a aumentar las transferencias de bono de desarrollo humano, que eso es lo que hay que hacer, eso es lo correcto, preocuparse por los más pobres. Pero lamentablemente con esta medida lo que se hace es elevar nuevamente el costo de los subsidios, seguirá elevándose lo que tenemos que los ciudadanos pagar por subsidios a los combustibles, y eso significa menos recursos para los ciudadanos más necesitados del Ecuador. Economista, muy buenos días. Una de las razones por las cuales hay oposición por parte de los sectores sociales a este congelamiento, pese a que fue el pedido de las organizaciones, tanto indígenas, de los trabajadores y muchas otras, es que para congelar el precio hubo un incremento importante en las gasolinas de Extra Eco País e incluso en el diésel de varios centavos de dólar, con lo que prácticamente se advierte, se anuncia, se ha dicho de parte de estos mismos sectores, prácticamente con este incremento ya no habría un subsidio, al menos uno no tan importante. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Sí, vemos que lamentablemente todavía el subsidio, existe un subsidio grande, y con la decisión que tomó el gobierno, el subsidio va a superar los 400 millones de dólares en el caso del diésel. Y eso es inconveniente, porque hay que estar muy claros, esto al final del día lo vamos a pagar, no es que es gratis. La gente dice que esto me regala el Estado, sí, pero al final del día te da en un bolsillo y te saca de otro, y la manera de pagar esto, hay dos vías: es elevando impuestos, que eso es lo que el gobierno está intentando, y la otra vía es vía reducción de gasto. Entonces vemos que al final del día este tipo de decisiones es una manera de decir a quién se le otorga, a cómo se asignan los recursos de una sociedad.
Y es lamentable que en el Ecuador se siga asignando a quien más tiene los recursos y que se olvide los más pobres del Ecuador, quienes no van a recibir las transferencias, quienes van a tener menos recursos para transferencias para poder ayudarles a salir de la pobreza. Entonces, el desafío, yo creo que lo que se necesita hacer en este momento, el gobierno, vamos a ver cómo reacciona, pero tiene que solucionar el problema que ha causado. Porque por tratar de congraciarse con el movimiento indígena para lograr votos en la Asamblea, lo que logró más bien es todo lo contrario, generar más rechazo, y estoy seguro que no logró los votos que quería la Asamblea para su proyecto tributario. Entonces, el pasado día sábado, economista Costa, analizábamos con el economista Osvaldo Erazo la situación, él como presidente de la Asociación de Distribuidores de Derivados del Petróleo, y quedaba claro que Ecuador se encuentra entre el 10% de los países del mundo occidental y también de países asiáticos productores de petróleo con los valores del precio de los derivados del petróleo, las gasolinas concretamente, más bajos. Es decir, un 90% de países en el mundo cobran precios más altos, pero en este porcentaje bajo están fundamentalmente algunos países que viven una situación sui generis como Venezuela, otros que son importantes productores de petróleo y que subsidian el combustible a sus ciudadanos. ¿Qué previsiones, le quisiera preguntar, se tienen sobre el precio del petróleo y su efecto con respecto a los derivados? Hay una tendencia al alza por un fenómeno que se está dando de falta de energía en los países desarrollados. El precio del petróleo ha venido subiendo también consistentemente. Los precios referenciales se encuentran por encima de los $80, pero señalaba el economista Erazo que esa situación del alza no necesariamente va a seguir la misma tendencia o se va a mantener, que eventualmente podría bajar. La pregunta aquí es, al estar con un precio fijo en el costo de los derivados, el gobierno ecuatoriano deja ya la situación allí al margen de lo que pueda suceder en los mercados mundiales. ¿Cuál es su previsión en cuanto a qué sucederá en los mercados mundiales y de qué manera podría afectar esto al Ecuador? ¿Qué impactos podría tener en el PIB nacional? Bueno, vemos que el precio del petróleo tiene una tendencia de corto plazo al alza y esa tendencia se va a mantener por un tiempo más. Existe una economía mundial que está recién está recuperándose, demanda cada vez más combustibles, y por otro lado hay un rezago por el lado de la oferta de combustibles, porque ha habido mucha presión incluso para el cambiar de tipo de energía, de ir hacia energías renovables, de energías limpias, y entonces las inversiones en petróleo no han sido lo suficientemente grandes. Entonces todo esto hace que el precio tienda a estar a la alza, y eso va a ser por un buen tiempo. Eventualmente el precio no va a seguir subiendo indefinidamente, eventualmente también caerá el precio del petróleo, todavía no, eso todavía hay que esperar un buen tiempo, pero eventualmente va a caer. Y ese es otro de los problemas y por qué la medida adoptada en este momento es tan inconveniente. Porque al eliminar la banda de fijación de precios de combustibles y establecer un precio fijo, llegará un momento en que el precio internacional termine siendo más bajo que el precio local. Entonces el gobierno de entonces tendrá presión del público, le dirá por qué me cobra gasolinas más caras que en el exterior. Y entonces presionará a la baja del petróleo. Entonces el problema de fondo de la medida actual es que le devuelve al Ejecutivo la decisión del precio de los combustibles, algo que se había solucionado con el decreto, porque el decreto lo que permitía era que sea una fórmula técnica la que fije el precio del combustible. Ahora vuelve a ser una decisión política. Entonces, como toda decisión política, será muy fácil bajar el precio de los combustibles cuando el precio internacional baje. Será políticamente imposible que un gobierno quiera subir el precio cuando el precio internacional sube, y nuevamente destinaremos ingentes recursos a algo que es un desperdicio. Desde que se empezaron los subsidios a los combustibles, hemos destinado más de $60,000 millones a alimentar vehículos. Qué diferente sería el Ecuador si hubiésemos destinado esa cantidad a educar a nuestros hijos, por ejemplo, a mantener una salud o una alimentación adecuada en las poblaciones más vulnerables. Seríamos otro país definitivamente. Pero esos son los errores y que hablan mucho del escaso grado de desarrollo de un país, el decidir destinar tantos recursos a alimentar vehículos en vez de educar a las futuras generaciones y educar a sus hijos.
Hasta donde usted conoce, economista Costa, ¿en qué ha quedado, por otra parte, la focalización del precio de los combustibles para los transportistas, que en lo que se refiere al transporte público, al de buses, quizá el más importante de Ecuador, sufre una importante alza? La focalización del precio de los combustibles a los transportistas era una medida justamente para mantener el esquema de fijación de precios en base al precio internacional. Entonces, la idea era que cuando el precio sube, a los transportistas no les incremente el costo para que estos, a su vez, no incrementen las tarifas al público, a las grandes mayorías. Ahora, con esta decisión, lo que se dijo es, no, a mí las grandes mayorías no me importan. Aquí lo que me importa realmente es el que tiene un auto. A ese le voy a ayudarle a que no le suba el costo de la gasolina. Economista, debemos suponer, economista... Pero hay que estar muy claros que la gasolina... Sí, economista, le interrumpo un instante en este punto. Disculpe, economista, le interrumpo un instante en este punto porque usted estaría afirmando que con este incremento ya se descarta el tema de la focalización de los subsidios. Se había entendido que el congelamiento era hasta poder avanzar en los diálogos con los distintos sectores para la focalización. Usted nos dice que ya con este incremento ya se descarta de plano toda posibilidad de focalización del subsidio. Mire, el gobierno, el presidente en su cadena no dijo hasta cuándo se iba a suspender, simplemente se suspende. No dijo que era temporal, no dijo hasta cuándo, dijo que iba a poner un precio fijo y hasta ahí llegó las declaraciones. Veamos si hay otras declaraciones nuevas y nos dicen, no, esto es solamente temporal. Entonces, ¿cuándo empiezan a subir de nuevo los precios? ¿Aquí a un mes, a 2 meses, a 3 meses? Simplemente podemos hablar de lo que ha dicho el presidente, y el presidente dijo que congela el precio en estos valores. Y eso da a entender que tampoco aplican entonces focalización de subsidios porque ya se está congelando el precio. Ya. Ahora, ¿cómo debería manejar el gobierno el precio del transporte? Recordemos que hasta hace no mucho tiempo el costo del diésel era de $1, ahora ha quedado fijado en $1.90. Esto es casi... ¿Perdón? No le escucho. Ya, le preguntaba de cómo debería manejar el gobierno el precio de los pasajes en los buses urbanos, el precio en las ciudades. En el pasaje urbano se ha mantenido prácticamente fijo, son muy pocas las ciudades que han intervenido en algo en este costo. Mientras tanto, el precio del diésel, que es el combustible que se utiliza para el transporte público, casi se ha duplicado, llegando ya o quedándose fijo en $1.90. ¿Cómo debería manejarse este tema? Bueno, vemos que ya la fijación del precio del transporte público lo hacen los municipios, en algunas ciudades ya se ha incrementado ese precio, y lo correcto debería haber sido mantener el esquema de fijación de precios de los combustibles en base al precio internacional y aplicar una compensación al transporte de buses para que puedan mantener una tarifa fija. Eso era lo correcto. Lo que se estaba negociando con los transportistas y que nunca se llegó a un acuerdo, y no aplicar un beneficio generalizado para la población que más ingresos tiene del país. El que tiene un auto en el Ecuador está en el grupo de la población que más ingresos tiene. Y en ese momento se les va a subsidiar nuevamente las gasolinas, se va a subsidiar el diésel de manera generalizada. Entonces pierde, como todo subsidio tiene que ser focalizado, ahora están yendo hacia un subsidio generalizado. Ya, pero no nos ha contestado, economista Costa, o no fui claro en la pregunta. ¿Qué debería pasar con el costo de los pasajes? Pues hay una elevación que los choferes de alguna manera tienen que compensar. ¿O vendrá paralelamente efectivamente una focalización en el precio o tendrá que revisarse el costo del pasaje? Como lo que mencionaba, en muchas ciudades ya se ha revisado el precio del pasaje, y en las que falte también tendrán que revisar el precio del pasaje. Entonces, ¿por qué no? Es difícil pensar que aparte de que va a haber un subsidio generalizado que va a costar muchísimos recursos, también va a haber plata para subsidiar a los transportistas. Simplemente ese escenario es inviable. No hay los recursos ni siquiera para financiar el subsidio nuevo que ha creado el presidente, este subsidio de congelar el precio de los combustibles, requiere de muchísimos recursos. Y no hay recursos para eso, y mucho peor para decir que se va además a generar una focalización o una compensación a los transportistas. Entonces, aquí el tema realmente es complejo. El gobierno va a tener que ver cómo a través de nuevos impuestos financia este subsidio,
o a través de una reducción mucho más agresiva en el gasto. ¿Cuál es su análisis general por el momento de lo que está sucediendo con la economía ecuatoriana y el grado de control, el grado de influencia que tiene el gobierno en lo que está sucediendo? La proforma presupuestaria 2022 tendrá que ser reentregada ya hasta el domingo 31. La reforma tributaria no ha progresado, ni siquiera ha sido entregada nuevamente la propuesta a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su análisis global sobre el estado de situación de la economía, economista Costa? Bueno, la economía se está recuperando gradualmente. El desafío es acelerar la recuperación porque lamentablemente vemos que la previsión es que nos tome hasta 2023 volver a hacer lo que fuimos en 2019. Esa es la previsión, el escenario central. Es decir, una economía que crece, pero crece de una manera muy lenta y se demora mucho tiempo, mucho más que países de la región en recuperarse. Entonces el desafío es acelerar ese crecimiento con reformas estructurales, pero que vemos que lamentablemente políticamente son muy complejas y vemos que al gobierno le está costando destrabar el entorno político para hacer todas estas reformas urgentes que requiere el país, y el resultado va a ser una economía estancada, con crecimiento pero lento, generación de empleo pero muy lento. Y ese es un escenario absolutamente inconveniente para todos los ecuatorianos. El desafío realmente es destrabar todos estos, la falta de consenso que existe en la política y lograr de alguna manera que puedan aplicar estas reformas que tanto requiere la economía para poder crecer. Si no logramos reformar la economía para que crezca, viviremos en una economía que incapaz de generar empleos, incapaz de reactivarse, y vamos a ver cómo vamos a revivir lo que ya hemos vivido en el pasado en otras ocasiones, que es esa ola de migración, personas que buscan oportunidades en otros países donde sí existan oportunidades, porque lamentablemente en el Ecuador no existen esas oportunidades. ¿Qué posibilidades ve usted con el escenario político que se presenta, que el gobierno pueda lograr aprobar esa recaudación tributaria que propone elevada o incrementada en aproximadamente 1.500 millones de dólares para el 2022? ¿Y qué pasaría si es que se encuentra con barreras que no puede superarlas? Bueno, realmente incrementar impuestos no ayuda al crecimiento económico. No forma parte de ninguna receta para acelerar el crecimiento. Incrementar impuestos lo que hace es reduce el dinero para la inversión. Cuando son impuestos a las empresas, implica que las empresas tienen menos dinero para invertir. Cuando implican impuestos a las personas, significa menor capacidad de consumo, menor capacidad de ahorro. Al final del día, más impuestos en este entorno lo único que hace es retrasar aún más el crecimiento económico. Entonces, ¿no está de acuerdo usted con la reforma tributaria que se va a proponer? Lo que implica es, yo creo que es necesaria una reforma tributaria, pero una reforma tributaria con el objetivo de corregir desincentivos. Primero, tenemos un país que castiga la inversión. Si alguien quiere invertir en el Ecuador, se le cobra una carga corporativa mucho más alta que el promedio regional. Entonces decimos un mensaje perverso al inversionista, decimos, si usted quiere invertir en el Ecuador, piénsalo bien, porque aquí le sacamos la cabeza. Vaya e invierte en cualquier país de la región, no en el Ecuador. Segundo, cobramos un impuesto a las microempresas, a un impuesto a la renta, que se paga el club si no tienen renta. Y tercero, un impuesto a la salida de divisas, que bloquea el ingreso de capitales de la práctica. Entonces, todos los temas tributarios hay que corregirlos, y por eso es necesaria una reforma tributaria. Pero no es oportuno una reforma tributaria de corte fiscalista que solo busque elevar recaudación. Eso es absolutamente inconveniente en este entorno que estamos viviendo en la actualidad. Finalmente, economista Costa, hay un costo de oportunidad que se está pagando también en el Ecuador por todas las discrepancias que existen con respecto al tema económico y las nuevas regulaciones que se pretenden imponer, o de alguna manera el buen momento en los costos del petróleo, buen momento desde el punto de vista del fisco, que es el que recibe los ingresos por el crudo ecuatoriano, sí van a incidir positivamente en la economía ecuatoriana. Sí, la recuperación de los precios del petróleo es muy positivo. Es probable que este año se complete unos ingresos adicionales por 1.600 millones de dólares. Va a ayudar a cerrar en algo la brecha fiscal, pero hay que estar muy claro, la brecha fiscal es de tal magnitud
que eso no es suficiente, eso no soluciona los problemas fiscales, y lo único que hace es ayudar a que el ajuste sea un poco menor. Pero al final del día igual queda el desafío de hacer todos esos correctivos urgentes que requiere el Ecuador para poder acelerar el crecimiento. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado y por su valioso criterio, economista Acosta. Muchísimas gracias, siempre un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es editor de Análisis Semanal.